para hablar de este tema, de los créditos, de las posibilidades para formalizar a los informales y sobre todo a la minería pequeña y la minería artesanal. Está con nosotros Mauricio Winkelland. Él es gerente del programa de minería de Solidaridad. Buenas noches y bienvenido, Mauricio. Buenas noches, Oscar. Para empezar, ¿qué es Solidaridad? Sí, bueno, Solidaridad es una organización de la sociedad civil, es una organización internacional que lo que busca es desarrollar cadenas de valor sostenibles, donde los pequeños productores de diversos commodities, como caficultores, como productores de palma aceitera y mineros artesanales, por supuesto, puedan ejercer sus actividades de manera sostenible, en condiciones de prosperidad y de manera, por supuesto, responsable con su entorno y con las comunidades locales, ¿no? Estupendo. Ahora, mencionaba en la introducción que se ha creado una alianza que está integrada por Caja Los Andes, Minera Orex y Solidaridad, justamente que impulsa los créditos mineros artesanales en vías de formalización. ¿Cómo nace y para qué esta iniciativa? Sí. Bueno, primero nace a partir del propósito de Solidaridad, ¿no? Lo que nosotros hacemos en nuestros distintos programas, yo presido el programa de minería, es impulsar diversas alianzas y diversos modelos de negocio que promuevan la responsabilidad en ese sector, ¿no? Entonces, nosotros desde Solidaridad lo que hemos hecho es precisamente, desde hace varios años, trabajado con compañías mineras de pequeña, de gran y de mediana minería, precisamente para promover modelos de coexistencia productiva con mineros artesanales con los que comparten el territorio, ¿no? Entonces, la idea de estos modelos de coexistencia productiva es que las compañías mineras formales puedan incrementar sus volúmenes de producción a partir del mineral que es producido por los mineros artesanales, ¿no? Y a su vez los mineros artesanales puedan recibir por parte de las compañías mineras asistencia técnica de ingeniería de minas, de geología, lo mencionabas en la introducción, que son cosas de las que el sector adolece usualmente. Así es. Y también asistencia legal para poder formalizar sus operaciones, ¿no? Sí, a diferencia de muchos que satanizan a la minería informal, obviamente no estamos hablando de la ilegal, sino de la artesanal, de la pequeña minería. Nosotros creemos que no es que hay que denostar de ella, hay que apoyarla. Recordemos, y lo hemos hablado en este programa, cuando conversamos con Roque Benavides en su momento, con Leandro García, CEO de Buenaventura, cómo empezó Buenaventura, que es una gran empresa que está en 8 regiones y que cumple 70 años. Bueno, empezó como una pequeña minería, o sea que no le demos poca importancia a esto, es importante. Ahora, el proceso de formalización de mineros artesanales y pequeña minería ha sido un rotundo fracaso, lo decía yo al principio, porque si solo el 5% en todos estos años se ha formalizado, es que es un fracaso, les guste o no a quien haya creado la norma. ¿De qué manera se puede lograr esa formalización y qué elementos son claves para esa transformación? Sí, entonces, en relación al comentario anterior sobre la relevancia del sector minero artesanal, sí, solamente complementar con el tema de que cerca del 20% de la producción aurífera nacional se genera o es atribuida a la minería artesanal. ¿Qué es cuánto, Mauricio? Estamos hablando de $2 billones al año, ¿no? Que, claro, lamentablemente el Estado peruano no puede, digamos, recuperar ese valor por la alta informalidad que hay. Pero es definitivamente un tema que se tiene que abordar desde, digamos, no poco importante, los distintos sectores de la población, ¿no? Bueno, en relación a la formalización. A la formalización, sí, digamos, en efecto, en los últimos 20 años los avances han sido limitados. Quizás para que la audiencia del programa pueda entenderlo sin necesidad de entrar demasiado en temas técnicos, en nuestro país, para que un minero artesanal se pueda formalizar, tiene que tener 5 condiciones básicamente, ¿no? La primera es contar con un contrato de explotación o ser titular de la concesión minera en la que operan, contar con autorización del uso del terreno superficial, bueno, digamos, presentar un estudio de impacto ambiental simplificado y que este sea aprobado, declarar que en sus operaciones no existen restos arqueológicos y, como otros sectores de la minería formal, declarar constantemente su producción, ¿no? El gran cuello de botella en el proceso de formalización se ha dado por el tema de la titularidad, ¿no? Se estima que de los 80.000 registros que están en el REINFO hoy día, que es el Registro Integral de Formalización, solamente el 8%, estamos hablando de menos del 10%, cuenta o son titulares de las concesiones, ¿no? Eso quiere decir que la gran mayoría, más del 90%, ellos tienen que optar o, digamos, solicitar contratos de explotación a los titulares mineros para poder formalizarse, ¿no? Entonces,
Eso, de alguna manera, indica que el gran proyecto de formalización en este país básicamente pasa por el acuerdo de dos privados, ¿no? Del minero artesanal que quiere formalizarse y del titular minero. Entonces, el proceso de formalización a la fecha se puede decir pues, que no ha atendido de buena manera esos anhelos, esas motivaciones de los mineros Se ha quedado en buenas intenciones. Y de los titulares. Entonces, si tú en este programa entrevistaras a un minero artesanal promedio, posiblemente pueda indicar que en el proceso de formalización no ve ningún beneficio o no ve suficientes beneficios. Exacto. Y de la misma manera, un titular minero no ve, digamos, demasiados incentivos como para poder otorgar contratos de explotación a un minero artesanal del que conoce muy poco, ¿no? Tocas el tema fundamental, porque se pueden hacer hermosas leyes, en el Perú tenemos lindas leyes para llenar paredes, pero es que tienen que ser factibles. La gente tiene que decir, oye, esto me beneficia, ¿no? Correcto. Me ayuda. Correcto. Y en el caso de los titulares mineros, claro, un poco en la experiencia que hemos tenido en la organización, lo que hemos visto es que siempre hay temor de entrar en contratos o en compromisos formales con, digamos, mineros que no conocen del todo, y sobre todo en un contexto donde ellos reconocen que los gobiernos regionales en muchas ocasiones carecen o no tienen los suficientes recursos como para poder brindar el acompañamiento e incluso la fiscalización suficiente a los mineros artesanales. Entonces, digamos, eso lo ven con cierta reticencia, ¿no? Ahora, y entonces, ¿qué papel juegan en este proceso de formalización las grandes y medianas mineras y las plantas de procesamiento? Seguramente muchos de nuestros televidentes además están en ese sector, en la gran y mediana minería. Sí. Bueno, digamos, el rol que pueden cumplir para, digamos, cambiar el sector es fundamental, ¿no? Porque, como decía, en muchas ocasiones, digamos, quienes pueden o tienen las capacidades de otorgar esos contratos de explotación son estas compañías. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, en el caso de las compañías que se abastecen de los mineros artesanales y las plantas de beneficio, la cantidad de información que tienen sobre las operaciones de minería artesanal es amplísima, ¿no? Entonces, si es que estamos hablando, por ejemplo, de procesos de inclusión financiera de los mineros artesanales, la información que tienen las plantas de beneficio es fundamental para hacer, por ejemplo, cualquier evaluación crediticia, para poder conocer, digamos, a fondo quiénes son los sujetos de crédito y tal, ¿no? Y quizás el tercer punto es precisamente lo que vemos en esta alianza con Minera Orex y Caja Los Andes, ¿no? Son las posibilidades logísticas que ofrecen las compañías mineras, ¿no? En el caso particular de la alianza con Caja Los Andes y Minera Orex, lo que vemos algo muy interesante, que es que Minera Orex, bueno, digamos, la entidad financiera brinda el préstamo a los mineros artesanales, ¿no? Los mineros artesanales con estos préstamos adquieren activos fijos, mecanizan sus operaciones, y lo interesante es que no pagan directamente a la entidad financiera, sino lo hacen a través del mineral que venden a la compañía minera, ¿no? Entonces, la compañía minera, antes de liquidar el valor económico al minero artesanal, retiene una partecita, liquida, digamos, la mayoría, y esa parte que retiene la transfiere a la entidad financiera, ¿no? Entonces, a lo que voy con este comentario es que también en estos procesos de formalización y de profesionalización pueden brindar esas soluciones adicionales que brindan más beneficios a los mineros artesanales. Ahora, entiendo que Minera Orex es una de las principales compañías mineras formales de la región Arequipa que emplean mineros artesanales para que le provean de mineral aurífero, mientras Caja Los Andes ha identificado el potencial de los mineros artesanales como un nuevo segmento de mercado con altos ingresos que debe ser atendido. Ahora, incluso cuenta, según información que me han alcanzado, con 500.000 soles en créditos para la compra de equipos y maquinaria que beneficiarán a unos 20 mineros de pequeña escala, que ya son proveedores de Minera Orex. ¿Cuál es el papel en este conjunto, junto a estos dos que he mencionado, el papel de solidaridad que tú representas? Correcto. Entonces, nosotros dentro de nuestro programa venimos trabajando, como decía al comienzo, con compañías mineras en implementar estos modelos de coexistencia, ¿no? Entonces, en el caso particular de Minera Orex, venimos trabajando hace unos 4 años con ellos, unos 3 años posiblemente, precisamente en, digamos, mejorar los servicios de asistencia técnica hacia los mineros artesanales, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo en este caso ha sido con dotar la asistencia técnica. Pero quizás el punto más importante, Oscar, ha sido el trabajo que hemos hecho con Caja Los Andes, en este caso, con la entidad financiera, porque esta es la primera vez, digamos, en los registros donde una entidad financiera está brindando
financiamiento directamente a productores mineros artesanales. Entonces, nuestro trabajo ha tenido que ver mucho con acompañarlos a entender el sector, ¿no? A poder, digamos, explicarles cuáles son los ciclos de negocio, cuál es la relevancia de la documentación de la minería artesanal, por qué en este caso es tan importante que los mineros tengan un contrato de explotación y cuáles son las posibilidades, digamos, de cara a una evaluación crediticia, ¿no? Y por supuesto también al momento ya de la implementación, nuestro rol ha sido acompañar a las dos partes precisamente para que estos mecanismos de otorgamiento de créditos y también de recaudación de cuotas y pago a las entidades financieras se puedan dar de la manera más fluida posible, ¿no? Mauricio, en base a tu experiencia, antes que nos vaya el tiempo, una pregunta, digamos, que queda de madura es ¿qué tan confiables son la minería artesanal y pequeña minería para darles crédito? Bueno, es una muy buena pregunta, porque claro, existe hoy en día estamos en un contexto donde la minería la minería artesanal, digo, está fuertemente estigmatizada, ¿no? Así es. Entonces, digamos, lo que estamos viendo en esta ocasión es que ya hay actores, digamos, privados que están apostando por brindar créditos a la minería, ¿no? Entonces, digamos, hay indicios de que pueden ser altamente confiables, lo estamos viendo acá en una compañía minera que es socia estratégica de estos proveedores mineros en una entidad que está ahora habilitando una línea de 500.000 soles. Y recientemente también para compartir algo importante es que la semana pasada, así nomás, una otra entidad financiera, Caja Ica, precisamente, sacó una nueva línea de productos para la minería artesanal. Entonces, lo que estamos viendo acá, esperemos pues que sea una nueva tendencia de más confianza en la minería artesanal, de generar sobre todo incentivos pues para que los mineros artesanales puedan continuar con contundencia en el proceso de formalización, ¿no? Es importante mencionar también que actualmente hay una política nacional multisectorial, bueno, que fue lanzada en noviembre del año pasado para el desarrollo de la minería artesanal, que precisamente una de las cosas o uno de los retos que se plantea superar es precisamente el acceso a financiamiento por parte de los mineros artesanales, ¿no? Entonces, en este contexto de reconfiguración política, es importante ver que existen evidencias de este tipo que van a generar una suerte de evidencias y lecciones aprendidas para que otros sectores escalen. Mauricio, soy un absoluto convencido, yo soy empresario, hace 23 años tengo una empresa que se llama Viceversa Consulting, damos trabajo, ¿no? Y trabajamos en diferentes zonas del Perú, y soy un absoluto convencido de que el tema en el Perú, de las pequeñas, sobre todo de las pequeñas empresas, incluyendo por supuesto la minería pequeña, es el crédito. Tú les das a los peruanos la oportunidad de efectivamente de apalancar dinero y ellos hacen lo suyo. Entonces, el esfuerzo de ustedes es muy importante. ¿Cómo se pueden contactar? Es decir, ¿ustedes van en busca de los que van a recibir el crédito? ¿Ellos se acercan a Caja de los Andes? ¿Cómo es la mecánica? Sí. Bueno, en este caso particular hay que resaltar que esto se trata de una iniciativa del ecosistema de Minera Orex. O sea, es una iniciativa exclusiva para los proveedores de mineral de Minera Orex, que son los grupos que trabajan con ellos. Nuestro rol como organización es de generar, digamos, que otras cajas, que otras entidades financieras, que otras compañías mineras también puedan animarse a implementar este tipo de modelos y en ese sentido pueden conocer más de nosotros en nuestro sitio web, que es solidaridadlatam.org, rayita o /oro, para conocer un poco más de Pero entonces este modelo que empieza aquí con una suerte de piloto, ¿se puede replicar? Por supuesto. Bueno, esa es la idea, supongo. Así es. Estupendo. Entonces, parte un poco del trabajo que estamos haciendo es, bueno, acompañar este proceso, documentar este proceso y también difundir las lecciones aprendidas precisamente para generar este cambio sectorial que es tan necesario para, bueno, la profesionalización, la formalización de este sector que es tan importante para la economía de nuestro país, ¿no? Perfecto. Mauricio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy seguro que habrá otras oportunidades para seguir abordando este tema. Además, espero que después de esta entrevista también otras empresas mineras, pequeñas, medianas, se animen a acercarse a ustedes, a Caja Los Andes, y traten de hacer estos pilotos, porque efectivamente hay un mercado ahí. Hay gente que está ahí y que está produciendo oro, que existe. Y hablaste de 2 billones. 2.000 millones de dólares o de soles. Dólares. De dólares. En producción. Es decir, estamos hablando por 4. Entonces, no es poca cosa. Correcto. Felicitaciones por el esfuerzo, a ustedes, a Orex y a Caja Los Andes, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Oscar. Es un placer estar aquí.